¿O será que Dios lo metió al proceso a José? El proceso de Moisés, el proceso de Nehemías, el proceso de David. Pero si nosotros comenzamos a hablar de un proceso como el de Jonás, de un proceso como el de Saúl, de un proceso como el de Judas, nosotros los podemos comparar en dos maneras. Primero, que Noé, que José, que Moisés, que Nehemías, que David fueron personas que Dios los metió a un proceso. Pero si nosotros comenzamos a ver a Jonás, a Saúl o a Judas, nos vamos a dar cuenta que en un momento ellos se metieron al proceso, ellos mismos. Y hay una gran diferencia en que Dios nos meta a un proceso a que nos metamos nosotros mismos a un proceso. Amén. Moisés tuvo un proceso. ¿Y cuál fue el proceso de él? Él venía de un llamado y se iba a meter a otro proceso, a hacer una dirección de un pueblo, del pueblo de Israel. Un proceso. Ahora, en Daniel capítulo 1, en el año, dice así. Vamos a leer el primer versículo. Acompáñenme ahí, dice Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim vino, ¿quién vino? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando nosotros comenzamos a meditar este pasaje de la palabra, nos vamos a dar cuenta de algo. Que hubo una persona llamada como Nabucodonosor. Fue a donde el pueblo de Dios, de Babilonia a Jerusalén. O sea, está llegando algo a Jerusalén. Llegó Nabucodonosor, pero no solamente es que llega un hombre, no solamente es que llegue una persona o que llegue un ejército, sino que es que lleguen costumbres nuevas, que lleguen cosas que el pueblo de Israel no las tiene que adaptar. ¿Qué puede traer Babilonia al pueblo de Israel por medio de Nabucodonosor? Una de las cosas que llevó Nabucodonosor fue la idolatría. Nosotros comenzamos a ver que al pueblo de Israel le va a llegar un proceso, y el proceso que le va a llegar al pueblo de Israel es algo que va a ser cautivo, que va a ser tomado. Vino un proceso, viene un tiempo diferente, vino un desafío, vino un poder terrenal militar, vino un poder limitado espiritual. Y quizás lo podemos comparar un poquito a lo que El Salvador vivió hace poco, lo que es el régimen. Es casi similar. Las colonias fueron como cerradas. Nadie podía salir fácilmente y nadie podía entrar fácilmente. Es lo mismo que hizo Nabucodonosor al pueblo de Israel. Llegar con su ejército, sitiar ese lugar y tomar el control de ese lugar. El detalle no es ese. ¿Sabe cuál es el detalle? Lo que dice el capítulo, en el versículo 2. Mire cómo empieza diciendo el versículo 2. Y el Señor
entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Un proceso estratégico. Nabucodonosor llega a Jerusalén y lo primero que hace Dios es entregarle primeramente la autoridad que él puso al rey. Le entregó los utensilios, se los está entregando Dios. O sea, el proceso que le llevó al pueblo de Israel es un proceso que Dios los está metiendo a ese proceso. Viene Nabucodonosor con idolatría, viene Nabucodonosor con un pensamiento de gobernar, con un pensamiento de establecer su poder. Y viene en el versículo 2 y dice la palabra de Dios que Dios les entregó. O sea, Dios le entregó en sus manos a Nabucodonosor el poder para hacer lo que ellos quisieran. Dios les entregó digámoslo así, el permiso para que todo el pueblo de Israel, todo en Jerusalén, estén cautivos bajo el dominio de Nabucodonosor. Ahora bien, que Dios tome la decisión de entregar a unas ciertas personas en manos de una persona que no tiene los principios que el pueblo de Israel tiene, creo que es un gran desafío. ¿Cómo? Que Dios tome a su pueblo y se lo entregue en manos a alguien que no tiene principios, a alguien que le gusta la idolatría, a alguien que su orgullo está por encima de todas las cosas, a alguien que tiene un poder y que no lo ha reconocido como su Dios, Nabucodonosor. Ahora bien, creo que cuando llegan los procesos, yo escuchaba a una persona que tenía esta palabra: yo prefiero padecer con Dios haciendo su voluntad que padecer no haciendo la voluntad de Él. Creo que los procesos, ¿a cuántos les gustan los procesos acá? Levánteme su mano. Creo que a nadie le gustan los procesos, porque los procesos son hechos para enseñarnos muchas cosas, para hacernos entender diferentes cosas. Un proceso estratégico. Dios entrega en manos de Nabucodonosor su pueblo, lo entrega en manos de él, y no solamente a ellos, le entrega los utensilios, va todo completo, tiene autoridad por encima de todo ese pueblo. Es como que cada uno de nosotros seamos entregados a otra nación y otra nación tome gobierno de nosotros. No tenemos derechos, no tenemos una voz, no podemos levantar o decir algo que nosotros podamos decir: yo tengo derecho a esto. Pero Dios entrega, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Lo primero que Dios está entregando es la autoridad que Él mismo puso, la autoridad que Él mismo estableció. Lo segundo, que entregó los utensilios de la casa de Dios.
le está entregando muchas cosas. Ahora bien, diga conmigo cordero y león. Una vez más, cordero y león. Aquí puede sonar un proceso. ¿Cómo se escucha un proceso? Que se vive en un proceso. Y quiero ir asimilando a lo de Cristo. Cristo, antes que Él resucitara, Él fue un cordero. Amén. ¿Cómo sonó el proceso de Cristo? ¿Quiere escuchar algunas palabras? ¿Cómo suena un cordero? Juan 13:27 dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se lo voy a repetir. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús está viendo que Satanás entra ¿en quién? En Judas. Jesús está como un cordero. Y Jesús tiene la capacidad de decir estas palabras: el cordero, lo que tú vas a hacer, tienes que hacerlo rápido. Que Jesús tenga la capacidad de decir en su proceso: lo que tú vas a hacer, de ir a venderme, yo te pido que tú lo hagas rápido. ¿Cómo habla el cordero en el proceso? Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo habla un cordero? Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. ¿Cómo habla un cordero? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué le leo estos versos? El proceso de Jesús. Que Jesús, Isaías menciona algo de Jesús. Se lo voy a leer rápido. Isaías menciona algo, y es que Él iba a ir como cordero ¿hacia dónde? Al matadero. Los procesos, la mayoría de nosotros o cualquier persona, cuando vienen cosas difíciles a nosotros nos ponemos a meditar, pero no podemos llegar al punto de hacer lo que Jesús hizo. Tener la capacidad de decirle como a un Judas: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Es como que nosotros digamos a la enfermedad: si tú vas a hacer, hazlo rápido lo que me vas a hacer. O el problema que va a venir a nuestra vida, la dificultad, lo que viene, que pase rápido. Creo que no tenemos esa capacidad cuando están los problemas grandes. Pero volviendo a lo de Daniel, el Señor entrega al pueblo de Él en manos de una persona, y no las entregó en manos de una persona con principios. No la entregó en una persona que tenga temor de Dios. No la entregó en manos de alguien que reconoce a Dios, que reconoce a Jehová.
la entregó en una persona que le gusta la idolatría, que le gusta consultar la adivinación, que tenía adivinos, que tenía encantadores, que tenía un montón de personas de ese estilo a la par de él. Ahora bien, pero ¿por qué Dios entrega al pueblo de Israel en manos de este hombre? Quizás nosotros podemos ver un problema, una enfermedad o algo por el estilo como algo que nos va a destruir, nos va a detener. Pero nosotros no sabemos qué es lo que Dios está moviendo detrás de ese problema, detrás de esa dificultad o detrás de cualquier tipo de enfermedad. Quizá tú puedes estar viendo algo grande que desafíe tus principios, algo grande que desafíe tu fe, pero detrás de todo eso, si tú le crees a Dios, Dios tiene algo que hacer en todo ese tipo de cosas. En el año tercero del reinado de Joacim, vino Nabucodonosor a Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en manos del rey de Judá y parte de los utensilios en la casa de Dios, y los trajo a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Todas las cosas que se ocupaban para lo de Dios, las tomaron y las fueron a colocar a un lugar donde no se iban a ocupar. ¿Será que Dios no le gusta que lo adore? A Él le gusta que lo adore. A Él le gusta tener un pueblo. Pero Él mismo está entregando en manos de una persona a lo que Él le gusta. Ahora, los procesos. Verso 3. Y dijo el rey Axtenas, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Quiénes son los que más viven los procesos cara a cara? Los que los pueden ver de frente. ¿Será que las familias, a veces toda la familia se enferma? ¿O será que son personas específicas? Personas que viven el proceso de frente. De mi familia, una de las personas que todos lo consideran que ha sido bien procesado es mi padre. Todos, cuando él se reúne, lo ven a él y comienzan a hablar y lo caracterizan por los procesos. Pero detrás de todos sus procesos, ha dejado una gran enseñanza a su alrededor en la familia. Ahora, los procesos, ¿quiénes viven los procesos? ¿Sabe quién está viviendo los procesos y a quienes llaman Nabucodonosor? Llama a personas que no tengan tacha alguna. Llama a personas que tengan buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Está llamando a personas, a no cualquier tipo de persona, que
le va a comenzar a enseñar las costumbres de Babilonia. Le va a comenzar a enseñar las lenguas de los caldeos. Le va a comenzar a enseñar todo lo contrario a lo que ya saben ellos hacer. Y como cada uno de nosotros sabemos quiénes son ellos, ahí está Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo caracterizamos nosotros a Daniel? Nosotros caracterizamos a Daniel como un gran hombre de Dios, no como cualquier persona, un hombre de Dios, una persona que lo tomamos como ejemplo para los cristianos, para cada uno de nosotros. Lo tomamos a ese hombre como un ejemplo para orar, como un ejemplo para guardarse para Dios. Pues a ese tipo de persona está caracterizado para ver un proceso cara a cara. Pero ¿por qué este tipo de personas? Porque son los instrumentos que Dios va a usar. Son las personas con las que Dios sabe lo que Él va a hacer. Es por eso que cada uno de los que estamos acá, de repente se levanta una persona clave en la familia, una persona clave que Dios pone la mirada en esa persona. Entra en un proceso, a un proceso de restauración, a un proceso de acercamiento a Dios, a un proceso en el cual Dios está trabajando, pero para comenzar a influir alrededor de esa familia. En familia, la mayoría, y siempre lo hablo, yo he visto cómo poco a poco han ido llegando hasta el que menos piensa uno que va a llegar. Pero de la mayoría que yo he visto, por los hijos de mi abuela que está acá, ella, han llegado por medio de un proceso, por un proceso duro, por diferentes procesos. ¿Por qué? Porque en medio de un proceso hay algo divino de Dios, hay una estrategia de Dios. Ahora volvamos a lo de Daniel. Dice así: que no tenga tacha alguna, de buen parecer, lleno de sabiduría, de buen entendimiento. O sea que están eligiendo a personas que ya tienen principios. ¿Quién puede alcanzar sabiduría? ¿Sabe quién puede alcanzar sabiduría? Solo el que conoce a Dios. ¿Sabe quién puede hallar gracia? Solo el que conoce a Dios. O sea que estas personas que están llamando ya tienen principios, ya conocen a Dios, ya tienen una relación con Dios, ya tienen un buen tiempo de tener un acercamiento con Dios. Este tipo de persona Dios está entregando en manos de Nabucodonosor a meterlos a un proceso. Le hago una pregunta esta noche: ¿será que son malos los procesos? Creo que los procesos, si lo llamamos así, son los mejores para hacernos entender en muchas áreas, para moldearnos muchas áreas. Todo lo que estamos aquí, si yo le doy el tiempo a cada uno de ustedes, usted va a expresar la manera que usted conoció a Dios. Y usted mismo, uno va a decir: Dios, por medio de este proceso, Dios me llamó por medio de este proceso, y por medio de este proceso pasó esto. Y vuelvo con lo de mi familia. Le dice una persona a mi papá de la misma familia, le digo: vos no cantabas bien. Un hermano de él: vos no cantabas bien, vos no entonabas bien.
pero después que tuviste el proceso, ya bien diferente tu voz, ya bien diferente todo lo que haces para Dios. Creo que los procesos nos enseñan a cada uno de nosotros a ver en realidad las cosas como Dios quiere que las veamos. Amén. Quiero hacer una pregunta más. ¿Será que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se merecían un proceso de esta manera? No. Que fueran entregados en manos de alguien que no tiene principios. ¿Será que se lo merecían ellos? Quizás no se lo merecían. No se lo merecían. Versículo 3. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel, Belsasar, y a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Imagínense lo primero. Están en manos de alguien que no tiene principios. No pueden levantar su mano y decir: yo no quiero ese nombre. Ese nombre no me parece a mí, yo me llamo Daniel. Ese nombre me queda bien. Pero ellos ya no tienen derecho. Ellos no pueden decir: a mí no me parece. Pónganme este, que tiene un significado con Dios. Sino que comenzaron a ponerle nombres según algunos sus dioses. Comenzaron a ponerle nombres de cosas que ellos les gustaban o que ellos idolatraban. Se lo están poniendo a los hijos de Dios. O sea que el proceso en el cual está Daniel, estas 4 personas, está haciendo a prueba diferentes cosas, pero lo primero es su identidad como hijo de Dios, su identidad de sus principios. Y ellos no podían decir: yo no quiero. O sea, ya están adentro del proceso, ya están adentro de una estrategia. Yo me recuerdo, y a mí me gusta hablar de esto, de unas personas que se alejaron de Dios, servían de una manera muy, muy grande, muy especial, jóvenes, y de la nada decían: estoy escuchando a Dios y Dios me está diciendo que vayamos donde tal persona, y nosotros íbamos. Pero un día llegaron a un cierto lugar y llegaron ebrios. Llegaron así. Sus motivos, las trampas del enemigo son muchas. Pero lo que quiero llegar es esto: que hubo un tiempo de buscar a esta persona, de buscarlo. Y nosotros, porque no lo queríamos soltar, lo buscamos en la casa, lo buscamos y queríamos dar con ellos donde estaban, tratando la manera de no darle ventaja a Satanás, de que lo hundiera más, o sea, de estar ahí. En medio de eso, fui a parar con otras personas a una casa donde estaban ellos. Una persona que era homosexual, y cuando llego ahí me dicen: no entres acá. No, es que yo los vengo a buscar a ellos. No, pero no entré. ¿Por qué me vas a hablar de Dios y un diálogo? Pero lo que quiero llegar es esto: pasad pues, me digo. Pasé, tuvimos un diálogo. Ahí estaban los jovencitos que yo quería ir a buscar. Y le dice esta persona homosexual, le dice a ellos: váyanse para adentro. Como que los mandaba, y ellos obedecían. Una obediencia a esa persona que yo me sorprendí. Vayan para adentro, quiero hablar con él. ¿Y vos qué me puedes hablar? Gloria a Dios, ese día andaba en ayuno, y uno no sabe por qué anda en ayuno, pero Dios sabe. Como cuando le ponen un sentir a usted, haga un ayuno y usted no sabe por qué lo hace.
Pero lo que quiero llegar es esto: un diálogo con esa persona. Y lo primero que me dijo: me acabas de venir a arruinar los planes. Así me lo dijo a solas, lo mandó para adentro y me dijo: me acabas de venir a arruinar los planes. Ahora bien, el mensaje le llegó a él. El joven por el cual llegué, lo sacamos y lo llevamos ahora a otro lado. Lo que quiero llegar es esto: hay cosas que nosotros vamos a vivir, que nosotros las vamos a parecer como injustas, pero hay cosas que son estrategias de Dios, hermano. Hay cosas que Él las hace porque Él las quiere hacer con un fin de algo. Es como dice el pastor, por medio de una conversación de un perro y evangeliza a la otra persona, y Dios tiene diferentes maneras. Pero lo que está viviendo Daniel no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque Daniel está acostumbrado ¿a qué? A orar. Daniel está acostumbrado a tener una relación con Dios libremente. Pero hoy eso no va a cambiar, pero va a ser mucho más difícil que él la tenga libremente. Ahora le cambian los nombres, le ponen nombres extraños. Verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel se está arriesgando a algo porque él no tiene derecho a nada. Él no tiene derecho a levantar su mano y a hacer una petición. Él no tiene derecho. Él está siendo cautivo. Hay un gobierno encima de él. Y él dice: no me obliguen a contaminar, no me obliguen a hacer esto. Y les propone algo Daniel: prueben 10 días, solo dennos legumbres, y la comida del rey désenla a otra persona, y luego compárennos el rostro de ellos con el rostro de nosotros. Ahora, cuando llegan los 10 días, los 10 días se cumplen, los comienzan a comparar y comienzan a ver el rostro de Daniel y los demás que estaban con él y los rostros de las otras personas. Todos los que comían la comida del rey tenían su rostro no tan agradable, pero el rostro de Daniel y de los otros que estaban con él estaban bien, estaba fuerte. Ahora, creo que en medio de los procesos nosotros, o de las estrategias que Dios tiene, nosotros podemos tomar una posición como la que tomó Daniel. ¿Como cuál? Mantener un principio, hacer lo que hacemos siempre. Ahí está mi esposa y me dice a mí: orá por mí. Y yo digo, yo le dije a ella: yo siento que he perdido la autoridad. Le dije así le dije: yo siento que he perdido la autoridad. Orá, y yo le agarraba el lado del termómetro, creo que, y se lo ponía y casi le llegaba a 40. Orar, y yo lo que hice fue agarrar el estómago porque me decía que aquí le dolía y ya nos habían dicho que era, y yo lo quise hablar por el nombre de lo que nos habían dicho y comenzamos a orar. Ahora, pero son procesos pequeños, hay procesos duros. Ahí está mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Un proceso duro. Un proceso de la magnitud de él. Guardar los principios
¿no? Ahora, pero detrás de cualquier proceso hay una estrategia de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, dice. Y lo primero que él dice es el corazón. ¿Por qué dijo él el corazón? ¿Por qué digo no voy a contaminar el corazón? ¿Qué guardaba él en el corazón que fuera tan importante que él decía yo no voy a contaminar esa área? Esa área. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de este hombre? Creo que había unas enseñanzas, unos principios, unas cosas que aprendió durante sus años que le han ayudado hasta esa fecha que está ahí. Creo que en los procesos, lo primero que Satanás va a querer dañarnos o manipularnos o destrozar va a ser con temor a quién, con temor a Él, con temor a Jesús, con temor a su presencia. Creo que en los procesos lo primero que Él va a hacer es sacar los principios, la verdad, y meter que la idolatría. Mire, Daniel era una persona que interpretaba. Él no era divino, él interpretaba. Él tenía revelación. Él de un sueño y él sabía lo que era ese sueño. ¿Y qué es lo que había al lado de esa persona? Adivinos, astrólogos. Pero ahora bien, verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Lo que Daniel está haciendo no es algo sencillo. ¿Sabe por qué no es algo sencillo? Porque se está arriesgando él, y lo que él va a proponer está poniendo en peligro a otra persona, al encargado que han dejado para cuidarlos a él. Versos: y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y no den legumbres a comer y agua a beber. Y hoy sí vamos a ir. Creo que ellos tenían que comer, ellos tenían que beber algo, pero como son personas, y lo vuelvo a repetir, que ya tienen principios, y Daniel estaba acostumbrado a orar, él sabía algo, que la oración o lo que él puede hacer lo podía sostener de todo tipo de cosas. ¿Qué es lo primero que busca una persona del mundo? También nosotros, cuando estamos en un proceso fuerte, ¿qué es lo primero que se activa? ¿El qué? No. ¿Qué es lo primero? La oración. ¿Será que le dan ganas de comer? ¿Le dan ganas de ir a comerse un plato del que usted quiere y está en medio de un proceso fuerte, delicado? Usted tiene la capacidad de decir: mira, a comerme un buen plato, el que más me gusta, y usted lo disfruta. ¿Es verdad que no? Lo que el Espíritu está pidiendo, ¿qué es? Oración. Y es lo que está haciendo Daniel.
Él sabe lo que el proceso que está viviendo no es algo tan terrenal, es algo espiritual. Verso 3. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como tus siervos según veas. Y consintió pues en ellos esto, y probó ellos 10 días. Y a cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida del rey y el vino que había de beber, y le daba legumbres. Ahora, yo creo de que si Dios nos mete a cosas así, en medio de ese tipo de cosas, primero algo vamos a aprender. Es mentira que vamos a entrar a un proceso y vamos a salir de la misma manera que entramos. Entramos y algo se le va a notar que algo cambió. Algo cambió en usted. Y algo usted va a conocer. Escuche bien. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento en inteligencia, en todas letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hay un hombre en la Biblia y es Pablo. Ya lo he hablado, que en pleno marea alta, que se estaba perdiendo todo, se le aparece un ángel, y el ángel le habla a Pablo y le dice que no tenga miedo, porque ninguno va a perecer, nadie va a morir. Yo creo que Dios, en medio de un proceso, Dios te va a hablar a ti. Dios se va a dirigir a ti de una manera muy clara, y estoy tan convencido de que tu oído va a diferenciar más aún lo que Dios está hablando a ti. Tú vas a escuchar hasta más clara la voz, y tú vas a saber muy bien cuando Dios te está hablando a ti. Creo que los procesos a veces no es que los queramos, porque nosotros no queremos ese tipo de cosas, pero creo que a veces son necesarios, y a veces es que mejor que los vivan. O sea, cuando me refiero a eso, es como que lo vivan en el sentido, porque Dios quiere dar a conocer algo a esa persona. Daniel comienza a tener conocimiento y inteligencia en toda visión, todos los que estaban ahí. Verso 18: pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Si no me equivoco, creo que fueron 3 años. 3 años. Llegó Nabucodonosor, sintió, escogieron a personas en que no hubiese tacha alguna, y fueron 3 años que les enseñaran muchas cosas, la lengua de los caldeos y todo ese tipo de cosas. Después de ese tiempo, se presentan delante del rey. Ahora, ¿será que el proceso de ellos ya terminó? ¿O será que va empezando? Yo creo que va empezando. Llegan delante del rey. El verso 19: y el rey habló con ellos
Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y pues estuvieron delante del rey. Verso 20. Y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Diga conmigo, primer problema. ¿Por qué primer problema? Porque ellos están cayendo bien delante de gente. Se lo voy a explicar un poco más. Ellos están, dice, 10 veces mejores, y ahí comienza a dar unas características. Comenzó a caer bien delante de personas, de adivinos, de astrólogos, de todo ese tipo de personas. Ahora, una persona con esas características, ¿por qué es el primer problema? Porque Dios cuenta con esa persona para avergonzar a los astrólogos, para avergonzar a los adivinos, para avergonzar a todo lo que está alrededor de ese gobernante. Ahora, si lo traemos a nosotros, cada uno de nosotros, lo que nosotros tenemos de Dios, creo que es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque cuando usted practica lo que Dios le ha dado a usted, es un problema para Satanás, para las tinieblas. Un problema que usted predique, un problema que usted adore, un problema que usted evangelice, un problema que usted abra su boca para evangelizar a una persona, un problema para establecer el reino de Dios. Es lo primero que está haciendo Daniel y los que estaban acompañando con él. En medio de un proceso estratégico se está cumpliendo algo que Dios quiere, y que Dios quiere dar una gran lección por medio de estas personas. Creo que nosotros, los procesos como Daniel, no es un proceso para alguien que está conociendo a Dios, no, es un proceso que ya alguien conoce a Dios. Creo que nosotros, en medio de un proceso así, nosotros podemos glorificar el nombre de Dios. Creo que en un proceso así, nosotros podemos levantarnos y comenzar a hacer lo que nosotros hacemos hacer en la presencia de Dios. Si tú sabes predicar, si tú sabes alabar y tú estás en un proceso, en un problema, en algo así, hazlo de la mejor manera. Hazlo de la mejor devoción. Hazlo con toda tu fuerza. Hazlo. ¿Por qué? Porque es una estrategia de Dios. Porque es una estrategia de Dios. Muchos pueden ver a ciertas personas enfermas y decir que pobrecito y todo eso. Pero esas mismas personas pueden ver lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Los procesos de Dios tienen muchas estrategias. Al principio le digo, hay algo bien diferente en que usted se meta a un proceso a que Dios lo meta a un proceso. Si lo vamos a Jonás, Dios lo manda a él ¿a qué? A predicar, lo mandó él. Y él no quiso ir a predicar. ¿Qué había malo en él? ¿Qué cree que había en él? Y para enseñarle a Jonás lo que hay algo en él, hasta de lo malo que él hizo, tuvo que ser moldeada una parte de él. Ahora, los procesos que Dios nos permite vivir, procesos inesperados que vienen a su vida, y usted sabe que está con todo sirviéndole a Dios, está con todo para Dios, y usted entra a algo que usted no espera, es porque algo está detrás de todo eso, de Dios. Y usted tenga la confianza
de que en medio de eso usted caminar confiado. Yo escuchaba a mi esposa y está acá y yo la miraba a ella uno se mueve, como que se quiere poner en el lugar de la persona y uno está bien, digo, mira cómo está ahorita. Y analizando y comenzamos, ¿y qué estamos haciendo malo? ¿Qué hay malo que este tipo de cosas? Y hay muchas cosas malas. Hay muchas. Y a veces uno se levanta, como que le pasa por encima y no se da cuenta. Pero de todo eso, creo que la enseñanza de Dios para eso, por medio de un proceso, creo que es la mejor. Es la mejor. Es la más correcta para cada uno de nosotros. Daniel después de caerle bien al rey, de tenerlo al lado del rey, él llegó a estar cerca, tener privilegios con el rey. Lo puso en un lugar muy importante. Después le tocó vivir a Daniel lo que nosotros, a todos ellos les tocó vivir algo, lo que usted sabe, lo sobresaliente. Un horno de fuego y un foso de leones. Ellos estaban ahí, y hay algo que lo dice Sadrach, Mesach y Abednego, si no me equivoco, dicen estas palabras. Ellos dicen que si Dios no los librase, ellos no van a cambiar de pensamiento, de sus principios. Y yo, comenzando a analizar esto, Cordero y León, las características de Jesús son similares a las de estas personas. ¿Por qué? Jesús dice que no abrió su boca. Él sabía que era un proceso con una estrategia. Usted se imagina a Satanás, ya la hice, ya boté a Adán, ya boté a Eva, y ya tengo victoria, ya logré muchas cosas. Pero las cosas no se quedan ahí. Dios va delante de eso. Viene Jesús como Cordero, y Él sabe lo que viene, y sabe que ese proceso es necesario. Jesús va a la cruz, muere como un cordero, pero Él va a resucitar, y no va a resucitar como un cordero. No resucitó así. Ya resucita de una manera muy diferente. Creo que los procesos de cada uno de nosotros, ustedes deben de tener procesos más duros que nosotros. Yo admiro al hermano Beltrán. Yo no estoy a la altura de ese hombre, y como muchas personas que conozco, porque son procesos duros, y que mantengan sus principios. No todos lo hacen. Y para ir terminando, hermano, quiero que abran allí mismo en Daniel capítulo 2, verso 12. Yo creo que siempre va a haber un Daniel. Quizás, ¿y cómo va a haber un Daniel de aquel tiempo que esté hoy? Yo creo que sí hay. Siempre va a haber un Daniel. Ya lo tiene ahí. Dice así: por
Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron ¿a quién? A Daniel y a su compañero para abrazarlos. Así dice, ¿no? Para besarlos, abrazarlos. Dice, ¿y para qué? Para matarlos. Verso 17, ahí mismo. Luego fue quien, Daniel, a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Ahora, a Daniel era una persona que lo llegaron a cercano con el rey. Pero ¿por qué querían matar a todas las personas esas, los sabios? Porque nadie podía interpretar que era un sueño. Nadie. Y como no había nadie, a todos les iban a dar parejo. Y ahí iba bien Daniel y los demás. Ahora, si Daniel ya está en un proceso que Dios mismo entregó, ¿será que Dios los iba a dejar así? Viene Daniel y dice estas palabras que le den un tiempo. ¿Y para qué le dieron el tiempo? ¿Para qué cree que fue? Fue a orar. Creo que era un momento de mucha aflicción. ¿Y por qué le digo que hay un Daniel? Hay Danieles todavía. No Daniel así, el nombre, mi hermano Daniel, sino Daniel en el aspecto, en una mujer lo podemos ver reflejado. Una persona que usted sabe que tiene una conexión con Dios. Y usted va donde esa persona. Y creo que lo que más nosotros podemos hacer en momentos así, buscar gente. Si usted está desconectado con Dios, busque a alguien que esté conectado con Dios. Y si usted está conectado con Dios, busque a otro que también esté conectado con Dios. ¿Por qué? Porque en los procesos, lo más que nosotros podemos hacer, lo más correcto, es conectarnos con Dios. Y yo lo he experimentado en estos días de una manera, en el sentido de que solo la oración me deja tranquilo. Solo la oración, y mi esposa lo sabe, solo la oración. Y yo me recordé algo a los principios, cuando llegué a los caminos de Dios. Solo la oración me dejaba tranquilo. Yo me dormía orando y solo eso era. Ahora, creo que los procesos que puedan llegar a nuestra vida siempre van a llevar una estrategia de Dios. Siempre. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie.